Hola, buen día. Bienvenidas y bienvenidos a la edición de noviembre del Foro de Conservación 2024. Como comentó Dani, la última sesión de este año. Y bueno, aquí tenemos el anuncio de quienes deseen inscribirse para el foro del próximo año pueden hacerlo enviando un correo a actualización.cnspc@gmail.com o acudiendo directamente al área de actualización, como saben. Bueno, y antes que nada, también me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Patricia de la Garza, parte del personal de restauración del Laboratorio de Conservación de Acervos Documentales de aquí, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, CNCPC. Y en esta ocasión tengo el gusto de moderar este foro. Y entrando en materia, como saben, este foro constituye un importante espacio en el que se comparten diferentes proyectos que tienen que ver con la conservación de bienes patrimoniales a nivel nacional y en los que podemos conocer sus avances, las problemáticas que enfrentaron, las soluciones, colaboraciones y aprendizajes de los diferentes involucrados en los trabajos de conservación. En esta ocasión, como habrán visto en el programa, hoy tengo el gusto de presentar dos ponencias. La primera, titulada Conservación de bienes afectados por sismos en Santa María Osolotepec, un compromiso cumplido, impartida por Marta Salmón y Claudia Salgado, ambas colegas y compañeras de la coordinación. Y la segunda ponencia, que lleva el título de Hallazgos en las pinturas de San Fernando, estudio de la técnica pictórica, que comparten nuestros compañeros investigadores del Laboratorio Códice, también de la CNCPC, Armando Arciniega, Daniel Meléndez y Perla Telles. La dinámica, se las repito, es como siempre, una exposición de 20 minutos para cada ponencia y unos minutitos más para preguntas y comentarios. Y a todos los que asisten, les pido, por favor, ¿no? A todas y a todos, mantener sus micrófonos y cámaras apagados para optimizar la transmisión. Y en caso de querer participar, levantar su mano o escribir las preguntas en el chat de Zoom. Y bueno, y eso sería lo general. Sin más, iniciamos con la primera ponencia. Conservación de bienes afectados por sismos en Santa María Osolotepec, un compromiso cumplido. Presento a las ponentes. Marta Salmón Villafuerte, aquí presente, es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM, con especialidad en museografía. Ha trabajado en proyectos de restauración desde 1993, enfocándose en pintura mural virreinal y del siglo XX. Actualmente colabora en la CNCPC, en específico el Laboratorio de Conservación de Escultura Policromada y Conservación de Patrimonio Histórico. Marta, además, participó en las brigadas de atención tras los sismos de 2017 en Oaxaca y Ciudad de México y desarrolló el proyecto de restauración de la parroquia de Santa María Osolotepec, Oaxaca, junto con Claudia Salgado y Arturo Casasola. Por su parte, Claudia Salgado Ricaño es licenciada también en restauración por la ENCRIM y cuenta con estudios de maestría en Administración y Gestión Educativa para la Universidad La Salle. Es especialista en conservación de pintura mural y acabados arquitectónicos y ha dirigido proyectos como la conservación del exconvento de Betlemitas y la Casa Virreinal de Guatemala 18, actual Centro Cultural de España. Desde 2006 es restauradora perito en la coordinación, donde realiza dictámenes y supervisa proyectos externos. Claudia ha trabajado en importantes obras como el exconvento de Santa Isabel, el exconvento de Santo Domingo de Guzmán y el templo de San Bernardino en Xochimilco. También ha coordinado la conservación de bienes afectados por los sismos de 2017 en Oaxaca. Participó en la comisión dictaminadora del Programa Nacional de Reconstrucción y actualmente es miembro del Consejo de Conservación, Restauración de Bienes Muebles del INAH, además de coordinar proyectos de conservación en Oaxaca. Y ahora sí, le cedo la palabra. Muchas gracias. Vamos a empezar a compartir. Buenos días a todos.
Hola, buenos días. Bueno, nosotros vamos a presentar la ponencia de conservación de bienes afectados por sismos en Santa María Osolotepec, un compromiso cumplido. Los antecedentes son que, bueno, evidentemente, híjole, no se ven las fotos. No, no ven las fotos, ¿verdad? En esa no. Ok, Ya, Sí, sí. ¿verdad? Ujú, ya. ok. Bueno, los antecedentes son que el templo fue afectado fuertemente por los sismos de septiembre de 2017. Aquí podemos ver la fachada y la parte de atrás. El templo es un templo que tiene los muros de adobe muy, muy anchos, son prácticamente 2 metros, y tenía una techumbre, un artesonado que llevaba un terrado, que era lo que le daba, digamos, el peso al templo. En algún momento en la historia del templo, que ha sido un templo muy, muy intervenido por los propios pobladores, quitaron el terrado. Al no tener el terrado, viene el golpe del sismo y el templo lo que hace es no moverse de manera uniforme o como un conjunto, sino que las paredes empezaron a trabajar diferenciadamente, particularmente la del muro sur, de la que platicará después Claudia, está pegada prácticamente a un, a un cerro. No, este es el muro norte. Bueno, los efectos de deterioro fueron fuertísimos, particularmente en los aplanados que recubrían el interior del templo. Aquí estamos viendo el muro sur, y no solamente sufrieron los desprendimientos por parte de o sea, por la vibración, digamos, de los sismos, sino que además en el momento en que terminan los sismos, y así lo cuenta la población, se soltó un aguacero que no paró en días. O sea, se juntaron los sismos con lluvias atípicas, así lo llamaron. Entonces, obviamente, los aplanados, y esencialmente los aplanados, en retablos no tuvimos ese problema, también fueron afectados fuertemente por efectos de humedad. Bueno, con base en los levantamientos que se hicieron en las primeras brigadas y los trabajos iniciales de protección, se generó una planeación de proyecto. No, no sé si están de acuerdo en que sigamos viéndolo así, porque parece que cuando proyectamos completo se pierden algunas imágenes. Pero bueno, supongo que alcanzan a ver bien, ¿no? Había una planeación original en la que se establecieron como etapas de trabajo y estaba pensado a tenerlo a 3 años, ¿no? Implicaba hacer un trabajo de recopilación de información, de protección, de resguardo de obra y después muy claramente diseñar los proyectos de conservación divididos en dos, que tendrían que ser lo que tendría que ver con pintura mural y lo otro que serían bienes facturados en madera, que básicamente son los retablos, pero se incluyeron algunas esculturas que también fueron dañadas en el sismo. Y nosotros partíamos de la idea de que iba a estar acabado el trabajo arquitectónico, porque en realidad, bueno, el inmueble presentaba efectos estructurales graves, ¿no? Ya explicó más o menos el sistema constructivo Marta. Creo que es importante también decir que los muros son muros de tierra contenidos bueno, arquitectura de tierra también. O sea, son adobes, pero hay un relleno de tierra. Entonces, hay como unas características particulares que hacían que el inmueble estuviera como muy vulnerable y consecuentemente los acabados arquitectónicos y los bienes muebles asociados también. Pues nunca empezó el proyecto arquitectónico. Entonces fuimos desplazando el proyecto con base primero en la administración de recursos y después en la ejecución de trabajos arquitectónicos. Se hizo un primer ajuste donde ya en 2019 no se pudieron ejecutar los trabajos, se fueron a 2020, 2021. Hubo un segundo ajuste en el que pensábamos hacer, digamos que compactar todo lo que teníamos planeado para 3 años en dos. Tampoco se llevó a cabo porque tampoco se administraron los recursos. En Oaxaca hubo una estructura particular de distribuir los recursos asociados con sismos. Una parte lo manejó el Instituto de Patrimonio del propio estado y otro lo manejó el INAH. Entonces fue como complicado. Para no hacerlo muy largo, realmente recibimos el dinero hasta 2023. Se empezó la obra arquitectónica y empezamos a hacer trabajos de protección y de acompañamiento, pero no se podía empezar a intervenir porque simplemente no había, como por ejemplo, no había consolidación estructural de muros, no había reestructuración de cubiertas, estaban haciendo trabajos como muy fuertes
en la portada que implicaban un trabajo mecánico constante perdón, es que me distraigo, un trabajo constante en la estructura que tenía una implicación de efectos de deterioro en la obra, ¿no? Entonces, realmente lo que ejecutamos no tuvo que ver nada con esta planeación, ahorita se los vamos a desarrollar. Lo que se ejecutó de 2018 a 2021 fue lo siguiente. En 2018 básicamente fue protección y resguardo de obra, Marta estuvo a cargo. Yo me incorporé al proyecto hasta 2019, ahí dividimos ya por especialidad y se hizo básicamente desmontaje del retablo, recopilación de información para el diseño de ambos proyectos, ¿no? Del proyecto de pintura mural y el de bienes facturados en madera, y los primeros procesos como de atención de daños más graves que contribuyeran a que fuera menor el riesgo de pérdidas, ¿no? También acompañamos algunos procesos emergentes. Bueno, yo sé que la palabra emergente no es correcta porque más bien procesos que tuvieron que desarrollarse con urgencia porque había trabajos arquitectónicos no aplazables, pero realmente fueron cosas muy acotadas. Se hicieron algunas pruebas de materiales y técnicas, tanto para la intervención de retablos como de pintura mural. 2019 no se pudo acudir, 2020 no pudimos ir, fue plena pandemia. Y en 2021 se hizo una visita ya muy acabando el año, en noviembre, donde se hizo una intervención más extensiva en el muro sur, que era el más afectado, de conservación preventiva y atención de efectos de deterioro graves en el muro sur. Se recopiló información para toda la inscripción de bienes en el Sistema Único de Registro y se realizaron dos tipos de talleres. Uno que tenía que ver con mapeo de riesgos y vulnerabilidad y otro de valoración patrimonial. Todo el trabajo de registro estuvo coordinado por Claudia Sánchez, el de riesgos y vulnerabilidad por David Torres y el taller de valoración patrimonial por Gabriela Patterson, que acudió con sus alumnos de Jóvenes Construyendo el Futuro. Disculpa, Claudia, Sí, ¿podrían intentar otra vez ponerla en pantalla completa? sí. Bueno, ya Gracias. si no se ven las fotos, ustedes nos van indicando, ¿no? Sí, les avisamos. Gracias. Y Gracias. bueno, nosotros cuando estuvimos platicando de qué presentar, creímos que más allá de presentar, que por supuesto que está incluido porque es pues el objeto de nuestra disciplina, más allá de hablar de la parte técnica, de la intervención, de los resultados, de los procesos ejecutados, queríamos hablar del impacto que tuvo en la comunidad el proyecto y de cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Entonces consideramos que era fundamental hablar del manejo de conflictos con la comunidad porque hubo pues muchas situaciones que estuvieron fuera de nuestro control, pero que incidieron directamente en el desarrollo del proyecto. Entonces, si quieres platicarlo tú. Sí, bueno, hubo había altas expectativas de la comunidad respecto a la intervención de la parroquia desde 2018, porque hubo un primer acercamiento muy formal en el 2018 con autoridades de la coordinación y del instituto presentes en el lugar. Se empieza a trabajar una primera etapa, como dijo Claudia, de la parte arquitectónica, en la que nosotros fuimos a hacer la protección de los bienes, de los retablos, una serie de acciones. Y después se viene la pandemia y además de todo se retira la empresa constructora. Y de pronto se quedan 2 años volando, ¿no? 2 años en los que de pronto hacíamos algunas acciones como aisladas, pero no se rompió, digamos, la comunicación formal entre el instituto y la gente, y de pronto las personas se sentían profundamente abandonadas, absolutamente decepcionadas del instituto, y aunado a eso, bueno, había también otros agentes sociales que también no jugaron a favor ni del instituto ni se comunicaron con nosotros, ¿no? Entonces hubo polémicas en redes, la cosa es que se hizo algo muy grande, y cuando se reactiva esta segunda etapa, y que fue la final finalmente, regresa la misma constructora, que ellos consideraban que no habían hecho un buen trabajo, cosa que no necesariamente era cierto. Lo que pasa es que hubo otro sismo y obviamente las grietas vuelven a salir en el mismo lugar donde habían estado antes, porque además había habido sismos previos y el inmueble, por sus características, siempre, digamos, truena ahí. La fachada es de piedra, es el único muro que no es de tierra, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el Centro INA Oaxaca tuvo que hacer varias pláticas previas a que nosotros regresáramos y presentó nuevamente a la constructora. Eso hizo que cuando Claudia y yo y Arturo
junto con Zaide Sortibrán, que fue la persona que finalmente ganó el contrato de atención a los bienes, nos presentáramos. Como pueden ver en la imagen, la recepción no fue buena. No teníamos de nuestro lado al sacerdote. Entonces tuvimos que hacer pues una plática en nuestra primera visita. Esa foto es parte de la plática en la que pues tuvimos que aceptar errores, pero también clarificar muchas de las situaciones que vivimos y establecer como compromisos para poder como que volver a construir, digamos, ciertos lazos de confianza, ¿no? Y bueno, a lo largo de los primeros meses de trabajo, tanto la presencia de nosotros como instituto, la propia arquitecta y sobre todo el equipo de trabajo de SAIDE fue haciendo que las cosas se fueran, digamos, suavizando, y la realidad es que al final, al término del proyecto, la relación era otra y los vínculos de confianza y la satisfacción de la gente, pues era prácticamente total, ¿no? No sé si quieres decir algo más. No, si quieres seguimos porque vamos muy Sí. bien. Bueno, entonces, con base en esas negociaciones que hicimos en las que ellos, sobre todo el reclamo era que no habíamos intervenido, ¿no? Y que los daños se acrecentaban. Solamente quisiera agregar una cosa. Fue muy difícil hacerles entender que los inmuebles históricos siguen teniendo un trabajo mecánico, que los daños que tienen, que además son derivados de muchas de las intervenciones que se hicieron sin la participación del instituto, que los hicieron ellos mismos, están relacionadas con los cambios en sistemas constructivos tradicionales por contemporáneos. No todos quedaron convencidos, pero en el momento en que empezamos a trabajar y que se empezó a ver un avance fue cuando estuvieron como más accesibles con el proyecto, ¿no? O sea, el desarrollo del proyecto, para nosotros era muy importante que estuviera alineado estratégicamente con la estrategia nacional que tenemos en conservación dentro del INAH, ¿no? Básicamente estamos tocando 3 puntos, que es conservación, que es el proyecto de conservación de los bienes. Hay una cosa que me parece muy importante destacar: se logró hacer el registro en el sur de todos los bienes muebles. Bueno, hay un grupo de bienes que no nos habían dado acceso y que no teníamos conocimiento, y ocurrió una cosa muy afortunada en esta última etapa, incluso fue en la última visita que nosotros hicimos en agosto. Al estar realizando trabajos en la cubierta, encontraron que entre la viguería y la cubierta, que es ahora de lámina de zinc, había almacenados varios bienes muebles, obra de caballete, algunas esculturas. Entonces, eso todavía no está en el sur, pero lo tenemos identificado y lo vamos a incorporar. Y una cosa muy interesante que se derivó de los primeros talleres, que ya no tuvo que ver con gestión de riesgos ni con conservación social como tal, pero que es un proyecto que está desarrollando particularmente Marta, que es un proyecto de educación patrimonial que ellos mismos nos pidieron. Tuvimos un contacto, eso creo que también es súper bonito. La gente estaba muy interesada y entonces hay una escuela preparatoria. Los maestros fueron a hablar con nosotros, nos pidieron que diéramos una plática y de ahí se fueron desarrollando varias cosas que ya les contará Marta en el proyecto de educación patrimonial, porque ella es la responsable de ese proyecto. Bueno, entonces este es nuestro cronograma. Empezamos en diciembre de 2023. Entonces, yo quisiera que pensaran la dificultad que implicaba un proyecto que estaba pensado, estructurado para que tuviera un orden secuencial lógico a 3 años. Lo tuvimos que reducir a 10 meses. Y no solo eso, o sea, 10 meses en los que el proyecto arquitectónico seguía. O sea, ellos no han acabado. Acabaron, si acaso, en estos últimos días hay que hacer una revisión final de limpieza y de aprobación, pero todo el tiempo trabajamos al mismo tiempo que los arquitectos haciendo procesos pues fuertes, básicamente de consolidación estructural. Entonces sí fue un poco complicado, y de enero a junio, ya en gabinete, Claudia Sánchez trabajó en esos meses en la inscripción de los bienes muebles en la parroquia del Sistema Único de Registro, que salió incompleto ahí, pero bueno, todos sabemos el sur, y con la información que se había recopilado en 2021, ¿no? Y este proyecto de educación patrimonial, que es con el CECITE, que son las siglas de la escuela preparatoria que les decimos, se desarrolló en abril y mayo. Entonces, bueno, vamos a hablarles rápidamente del proyecto de conservación. En cuanto a la pintura mural, bueno, lo que se conservó, que es lo que forma realmente el total de la pintura mural expuesta, es un temple del siglo XIX. En total son 275 metros cuadrados. Y pues evidentemente, bueno, creo que era importante decirles que sí identificamos 3 etapas pictóricas en total.
Hay muy poquitos restos, pero sí hay una etapa original del siglo XVIII y hay algunas adiciones del siglo XX, ¿no? Obviamente todo se conservó, todo se registró, pero lo que se aprecia visualmente en primera instancia, pues es la decoración del siglo XIX. En cuanto a la problemática de deterioro, pues obviamente estaba relacionada con el trabajo mecánico derivado de los sismos, que además en Oaxaca tiembla todos los meses, ¿no? O sea, el del 17 y el del 18 fueron sismos muy fuertes, pero ha habido múltiples sismos después de eso. Entonces, bueno, pues básicamente teníamos efectos de deterioro de carácter estructural, como disgregación de aplanados, fracturas, grietas, pérdidas. Y algo que nos pareció muy importante señalar es que es una comunidad muy participativa, ¿no? Entonces, así como cambiaron la cubierta de su templo, repusieron las pérdidas. Logramos investigar y fue un señor de la propia comunidad que es pintor, ahorita ya es muy mayor, pero en el año 2000, empezaron a hacer reintegraciones y la última imagen que ustedes ven es el tipo de integración que ellos habían hecho, ¿no? Pero ellos quieren ver el templo completo. Es importante decírselos ahorita para que entiendan el criterio de conservación que tuvimos que implementar. Bueno, los procesos, sin entrar en detalles, pues son los que se requerían para la estabilización material y para la unidad visual, y decidimos eliminar esa intervención anterior porque era una interrupción visual que atraía la atención de inmediato, ¿no? Otra cosa que creo que es muy importante es que permanentemente estuvimos desarrollando trabajos de protección de pintura y también de atención de daños. Este es un ejemplo de una grieta estructural en el derrame que estaba abierta y que finalmente requirió de un remamposteo. Primero se pensaba en una costura, luego se hizo un remamposteo completo. Entonces, incluso aquí se tuvo que hacer un desprendimiento y una recolectación del fragmento para permitir la consolidación del inmueble. En cuanto a los resultados, esta es una toma de la vista general de la parroquia ya con los procesos de conservación concluidos y de restauración. Se recuperó la unidad, hicimos integración de los faltantes con un criterio que permite identificarlo como una adición contemporánea. Es difícil verlo desde esta toma general, pero tuvimos como mucho cuidado de que fuera fácilmente identificable sin llegar a un nivel de restitución de los detalles y de el manejo volumétrico igual al original, ¿no? Y este es otro ejemplo del muro norte y finalmente nada más para que ustedes tengan el contraste, un ejemplo de la misma sección del muro sur antes de proceso y después de proceso, ¿no? Para que puedan tener una comparativa. Ahora vamos a entrar en la parte de retablos. Bueno, los retablos son 9 retablos que van desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XX. Bueno, afectados por sismos, hubo 2 esculturas y se trabajaron los lienzos de prácticamente todos los retablos en cuestiones muy, muy básicas de conservación. El problema que tuvimos, esta foto es del el equipo de 3D, ahí pueden ver, es que sufrió severos desajustes en la estructura del retablo. Había una pérdida de verticalidad increíble. En general se fue para atrás las calles centrales del segundo y del tercer cuerpo, pero de todos modos la verticalidad no existía porque es un retablo que fue reconstruido con piezas de al menos 3 retablos de distintas temporalidades. Es muy evidente en las calles laterales externas. Ese es un retablo inicial con un trabajo absolutamente distinto, mucho menos exuberante y barroco. Es casi un retablo clasicista. Y además, en algún momento en la historia del retablo lo retiraron y al desmontarlo lo que hicieron es romper todos los sistemas de conexión originales. Es decir, cuando nosotros desmontamos el retablo, que ahorita nada más digo porque lo desmontamos más allá de que era un desastre y un desorden absoluto, rompieron todos los cajones, todos los largueros, los peinazos, o sea, fueron seccionando pieza por pieza para retirarlo. Posteriormente lo vuelven a montar, pero en ese montaje no solamente pierden el orden de las piezas, porque al no tener conectores y no entender la lógica, empezaron a acomodarlas como mejor les parecía, digamos, e incluso estaba montado con clavos, tornillos. Atrás tiene unos, se me fue el nombre. Bueno, unas verticales, muchos cuadros estaban, sobre todo los laterales, estaban literalmente montados y clavados a estos largueros, digamos, ¿no? Agregaron 2 nichos, que son los centrales que ustedes ven ahí, y obviamente retiraron el banco.
Eso nos daba una complejidad porque no solamente era el deterioro propio del sismo, sino el deterioro por el paso del tiempo y por las pésimas e inadecuadas intervenciones, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos para que vieran ya en vivo y en directo. Hay severos desajustes, pérdidas de la estructura original, un sistema de montaje inadecuado, ¿no? En la foto de la izquierda podemos ver cómo van poniendo pedacería e incluso seccionan fragmentos para ir metiendo rellenos, ¿no? Además del polvo generalizado, que ese no solo es el del paso del tiempo, sino también de todo este material que se disgregó durante el sismo, pues tenía una capa anaranjada obviamente, de aplanados de tierra, ¿no? Aquí podemos ver más cosas. Y en los laterales el daño no era tan intenso porque prácticamente no han sido tocados, pero bueno, evidentemente con el paso del tiempo y con la acumulación de movimientos sísmicos, como bien dijo Claudia, pues bueno, teníamos cosas como desajustes, anclajes al muro sueltos o perdidos, que también hacía que perdieran de pronto verticalidad, y sobre todo pérdida de recubrimientos por distintas causas y mucho polvo y suciedad generalizada. Los trabajos que se hicieron fueron generales digamos, a los retablos. Fue limpieza superficial por el frente y por el reverso. También después se hizo, en algunos casos, limpieza química, fijado y consolidación de recubrimientos, resane faltantes, reintegración de hoja de oro con mica, bueno, de dorado con hoja de oro y mica. Y lo más interesante, trabajado con, evidentemente, Arturo Casasola, fue el análisis, y también participó obviamente Cristian Chávez. O sea, fue muy divertido. Participamos todos, incluso se incluyó Saide, que al ir trabajando cotidianamente las piezas fue descubriendo también ciertos elementos. Fue el análisis de los fragmentos para tratar de recuperar la disposición del retablo, no solamente a nivel orden iconográfico y estético, sino también para recuperar, digamos, los elementos que le daban estructurales del retablo y acercarnos mucho más, recuperar, digamos, la tecnología original de montaje del retablo, ¿no? También se hicieron obviamente acciones de conservación sobre lienzos, limpiezas superficiales, cierre de roturas con parches, retensado en algunos casos y un trabajo sobre bastidores rotos y demás, ¿no? Y se buscó recuperar también el banco. En la foto de acá, en la de la izquierda, esa foto es muy linda, digo la derecha, perdón, porque es cuando estamos ya con todas las piezas trabajadas, haciendo una disposición como si fuera, o sea, literal, lo pusimos en el piso, íbamos viendo dónde conectaban las verticales para ir encontrando la lógica de los elementos, ¿no? Y también reubicando piezas que ellos reutilizaron para a la hora de armar y poniéndolas en los lugares donde correspondían, ¿no? En el caso de los laterales fue exactamente igual, simplemente in situ, ¿no? Y bueno, este es el resultado. El retablo no solamente se retiró de su sitio por lo que estábamos hablando, ¿no? Por este literal haberlo montado con pincitas y con clavos sino porque se iba a hacer un trabajo en el muro testero del inmueble que requería que estuviera libre, ¿no? El resultado es el que ven a la derecha. Se recuperó el banco, esa parte es muy importante, porque no teníamos nada con qué poder reconstruirlo. No es el centro del país en el que de pronto uno se va un poco a lo seguro poniendo un banco en rojo cinabrio, ¿no? Aquí lo que encontramos fue el vestigio más antiguo, que era el centro, que era de mampostería y estaba pintado en azul. Las paredes iban en azul porque está dedicado a la Virgen. Entonces liberamos y recuperamos el banco central, el de mampostería, y a partir de ese, recuperando los niveles junto con los arquitectos, decidimos irnos sobre un banco, digamos, azul trabajado en madera, ¿no? Estos son también otros resultados. Aquí se ve perfectamente cómo se integra el trabajo de los bienes facturados en madera. Aquí hay uno de los Cristos que era de los que estaban lastimados, con el trabajo de la pintura mural que se realizó por parte del equipo
que coordinaba Claudia, en el que yo creo que ahorita tú vas a querer hablar. Incluimos obviamente los altares, los bancos de obra que estaban súper también lastimados. No sé si quieres comentar algo. Rapidísimo, porque Me sabemos pongo que ya acá. vamos ligeramente, ya nos pasamos unos minutos. Los bancos sí logramos identificar la capa pictórica, aunque sabemos que es una capa pictórica posterior a la que está expuesta, se integraban adecuadamente y estaban súper completos. Entonces se decidió intervenir de esa manera. Vamos a ir un poquito más rápido Y un porque poco nada más para cerrar eso, por lo que decía Claudia, la gente quiere un templo completo. O sea, esto no es un museo, no es una zona arqueológica. De pronto puede parecer un poco excesivo o poco ortodoxo, pero es una iglesia en culto y es una de las parroquias más importantes de la zona de los de Osolotepec. hecho es la cabecera municipal, Así o sea, es. Santa María es la cabecera municipal Así de es. todos los de Solotepec. Es una comunidad en la que si tú no dejas las cosas Lo hechas, van a hacer ellos. cuando te vayas. En un segundo lo hacen ellos. Exactamente. Entonces, bueno, esto ya no vamos a meternos porque ya no tenemos tiempo, simplemente es un ejemplo de que todo está inscrito en el sur. Ujú. Y no, no, si podemos ir un poco rápido, es el tuyo. Bueno, esta es fotos de la plática que dimos a los chicos de primer y quinto semestre, eran 2 grupos, que fue solicitada por los maestros. Es un CECITE, es un bachillerato, y bueno, hay una parte ahora que les preocupa mucho a los maestros porque ellos no pueden cubrirla del todo o quieren estar mejor preparados, que implica un poco de educación patrimonial en el sentido de que en la nueva escuela mexicana hay como mucha incidencia en la parte de la identidad, el patrimonio propio y entenderse como desde la regionalidad, ¿no? Desde su propia localidad para construir identidad y apego, digamos, ¿no? Entonces, esta fue el primer acercamiento. A partir de ese acercamiento, yo, a través del área de Dani Acevedo, estoy preparando un curso taller para los maestros dirigido a precisamente patrimonio cultural, vinculación emocional con el patrimonio y cómo cuidarlo, para poder darlo probablemente el próximo año. Y elegimos ese grupo, no solamente porque es parte de una necesidad, sino porque los maestros son como una bocina, o sea, son como una caja de resonancia. Tú capacitas al maestro y el maestro va a capacitar año con año a varios grupos de muchos chicos. Entonces, el trabajo de la coordinación en cuestiones de conservación se va, digamos, amplificando sin que tú hagas demasiadas cosas. Tú das el primero y ellos se siguen. Solo quería puntualizar una cosa, fue muy conmovedor porque los niños, es que no lo habíamos comentado, fue necesario incorporar gente de la comunidad al trabajo del proyecto, ¿no? Entonces, nosotros no lo supimos, cuando llegamos a una supervisión, lo tuvimos, pues nos enfrentamos a eso y no estábamos muy de acuerdo. Los primeros que participaron fueron los chicos del CECIT en un periodo de vacaciones de diciembre. Entonces ellos estaban como muy entusiasmados, les contaron a sus maestros y creo que fue muy conmovedor porque los maestros tienen que dar una clase que se llama Educación Emocional y Patrimonio y son maestros de matemáticas, computación y biología. Esos 3 maestros dan todas las clases en el CECIT. El CECIT es la única preparatoria de toda la zona de los Osolotepec donde bajan chicos de las comunidades de toda la Sierra Sur. Entonces, el hecho de que nosotros les diéramos esas pláticas sobre qué es patrimonio cultural, para ellos fue como muy enriquecedor porque empezaron a generar contenidos para sus clases. Entonces, este proyecto que está haciendo Marta va a tener un impacto como muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con el impacto social. En el impacto social queremos hablar de esta parte que dice Claudia, ¿no? O sea, llegamos a la primera visita de supervisión y nos encontramos con imágenes como las que están viendo, las dos de la izquierda, digamos. El asunto fue que teníamos que empezar el trabajo con tiempos muy acotados, como yo lo 10 platicamos, meses. Ajá. en un momento en el que no había gente para irse a una comunidad que además está a 6 horas de la ciudad de Oaxaca, porque tenían que competir con muchas otras obras también de cierres de cierre Sismos. de sismos. Acuérdense que el año pasado, en teoría, bueno, el año pasado se dio el cierre de sismos, más Tren Maya. Entonces, ahí de lo que pudo hacer, bueno, ella llevaba 8 personas, 2 de las cuales eran restauradores, el resto eran técnicos que vienen trabajando con ella de muchos años, gente muy, muy preparada, y no tenía con quién trabajar. Entonces, lo que hizo fue hacer una convocatoria para probar a la gente
¿no? El trabajo era muy acotado, se les enseñaba digamos, un proceso. Entonces eran equipos de trabajo, unos hacían fijado, otros hacían resane, otros, ¿no? Para que no, digamos, no tuvieran como el proceso completo, ¿no? Y fue increíble la respuesta. Esencialmente fueron mujeres, eran mujeres jóvenes, muchas ex estudiantes, gente que acababa, y también hombres, que acaban el bachillerato y se quedan en la comunidad, ¿no? Entonces, el impacto fue muy padre porque se recuperó la dinámica social, justo un poco lo que, además, lo que hablábamos al principio, ¿no? Llegamos en un momento en el que había como mucho conflicto y de pronto entran en una dinámica de participación entre ellos y con nosotros, ¿no? Y muchos chicos que decidieron ya no seguir estudiando se incorporaron y de pronto eso nos lo platicaba Saide y nosotras lo pudimos platicar con algunos de ellos. El haber podido participar en un proyecto de estos les dio como otra visión de las posibilidades que tienen en la vida, ¿no? Y bueno, ya será de cada quien, pero mucha gente estaba muy movida y cuestionándose sobre salir de la comunidad y a lo mejor ampliar un poco su preparación educativa y vital, ¿no? Generamos empleo temporal, la cercanía de la gente con el patrimonio, de pronto nunca habían visto tan de cerca sus bienes, se lo resignificó, ¿no? Lo miraban de otra manera, se daban cuenta de los pequeños detalles, de la complejidad y la belleza de las tallas, de todo, ¿no? Los hizo, obviamente ahora se miran como corresponsables de su conservación y bueno, la participación de las mujeres en los equipos de trabajo fue muy, muy alto y también hicieron entre ellas, eso nos lo comentaba Saide, era gente que vive en la comunidad, pero que de pronto no interactúa tampoco demasiado entre ellas y se hicieron como lazos, humanos y de sororidad como muy importantes que, bueno, esperamos que puedan trascender. Eso ya no nos toca a nosotros, pero en su momento fueron importantes, ¿no? Nada más una cosa así muy puntual, no somos especialistas en el tema, no No. queremos decir nada incorrecto, pero sí, dicho por ellas, eh, cambió su perspectiva de lo que podían hacer, porque nunca son mujeres que nunca habían tenido un ingreso propio Mm, y durante 10 meses lo tuvieron y se dieron cuenta que podían hacer cosas. Solo quiero cerrar con esta frase que una de las chicas que trabajaba muy joven, pero con un hijo de 8 años, nos dijo, si mi mamá me cuida, además era buenísima manualmente, si mi mamá me cuida a mi hijo, yo voy a seguir trabajando en proyectos. Entonces eso hace un cambio en la gente, ¿no? No queremos ahondar porque no somos especialistas en el tema y ya finalmente solo cerraríamos con las conclusiones que, bueno, vamos un año, ¿no? Lo primero que vimos es que los proyectos tenemos que encontrar un sentido distinto a la conservación. No podemos conservar por solo conservar materialmente y Osolotepec fue un lugar que nos dio la oportunidad de vivirlo, de generar cambios en la relación que teníamos con la gente de la comunidad. Y bueno, excede por mucho la conservación, la recuperación material de los bienes, ¿no? Bueno, obviamente ya lo habíamos hablado, existieron dificultades iniciales para acercarnos a la comunidad que se fueron subsanando a lo largo del tiempo, precisamente con la inclusión de la comunidad en el propio proyecto y con la presencia constante y la fluidez de la comunicación que se fue dando. Esta a mí me cuesta particularmente trabajo porque si a mí me hubieran dicho, ¿quieres incorporar gente no capacitada o no formada en conservación? Hace un año yo hubiera dicho de ninguna manera, pero creo que uno tiene que aprender de las experiencias y finalmente funcionó súper bien. Había particularmente ciertas personas súper hábiles con ciertos procesos, pero bueno, se tuvo que subsanar la falta de trabajadores con la gente de la comunidad y tuvo un impacto positivo. Bueno, obviamente se tuvo que reajustar el proyecto para concluirlo en la mitad del tiempo planeado, ¿no? Menos de la mitad. Y eso incluía de pronto tener que detenernos porque, aunque parezca increíble, o sea, los días de fiesta era váyanse a sus casas, váyanse a Oaxaca, porque durante 4 días no van a poder trabajar, ¿no? Entonces, entre posadas, porque se cruzó Navidad, Semana Santa y la fiesta de la Virgen, que es en febrero, había de pronto cortes que no podíamos soslayar, ¿no? Bueno, la otra cosa que creo que es muy importante y que también nos generó una experiencia de trabajo increíble y que ahora podemos capitalizar en otros proyectos es que
Nunca hubiéramos pensado que podríamos haber ejecutado hasta este nivel de integración visual los procesos a la par de los trabajos arquitectónicos y sin embargo con una buena organización, una muy buena disposición de la contratista, eso hay que decirlo, y una habilidad extrema de Saide para organizar equipos de trabajo, pudimos afrontar la dificultad del desarrollo del proyecto arquitectónico al mismo tiempo. Ujú. Y bueno, los alcances fueron mucho más allá de los daños provocados por los sismos, porque en realidad, por lo menos en la parte de bienes facturados en madera, realmente el deterioro no estaba directamente relacionado en la totalidad de los retablos con los sismos. Era difícil poder Asociarlo. decirlo, ¿no? Ujú. Al final tienen retablos absolutamente limpios después de siglos de nunca haberlos limpiado. Tienen retablos que se les hicieron ajustes, que se trató de recuperar la verticalidad lo más posible y absolutamente asegurados a muros y con con obviamente las esculturas y los cuadros legibles, ¿no? Por ejemplo, ahí también entraría la sustitución de las integraciones no especializadas, ¿no? Bueno, otra cosa que es importante, que creo que hay que hacer particular énfasis, hubo un avance muy grande, sustantivo, ¿no? Pero, por ejemplo, el arco triunfal es pintura, pero está sobre madera. Hay alfar, Sí, una techumbre, sí, una sí. techumbre, porque no es una De artesanal, madera. pero es una techumbre de madera que también podría trabajarse. Entonces, creo que es muy importante conseguir financiamiento para el desarrollo de esos proyectos. Y cada uno de los retablos, bueno, obviamente cada uno quisiéramos, pero hay uno en particular que es una joya porque tiene firma, tiene fecha, el de San Antonio, es Incluso fantástico. tienen la firma de Otalora, que es que, bueno, el arzobispo que hizo todo para construir el templo. Exactamente. Y bueno, otra cosa, tendríamos que mejorar nuestra comunicación con las autoridades eclesiásticas porque son determinantes y las civiles para la relación con la comunidad. Y finalmente, si quieres la última. Bueno, es importante que el INA mantenga contacto formal con las comunidades y constante para establecer una relación de confianza y evitar malentendidos. O sea, creemos que parte de la decepción que sentíamos y de cierta hostilidad al llegar era precisamente porque no hubo presencia institucional y porque ellos tenían expectativas. También hay que ser muy claros en la realidad y las expectativas que pueden tener las comunidades. Oigan, y yo quisiera cerrar con una anécdota brevísima, súper bonita. Cuando se empezó a restaurar el templo, ellos hicieron todo el proceso ante el clero para coronar a la Virgen. Nosotras no sabíamos que hay que obtener un permiso del Papa para coronar a una Virgen. Ya lo obtuvieron y el día que recibieron la noticia de que se obtuvo el permiso para la coronación de la Virgen, nosotros estábamos ahí y fue el día que empezaron a encontrar obra entre la viguería y la techumbre de láminas de zinc. Y el primer cuadro que apareció es un cuadro súper deteriorado, pero un cuadro que representa la coronación de la Virgen. Y van a hacer una gran fiesta, no lo van a hacer el día de la Asunción de María, que es la vocación del templo, sino en febrero, porque es la época en que vienen los migrantes y puede ir toda la gente del pueblo, pero están planteando una gran fiesta para coronar a la Virgen y ese cuadro, ellos están buscando el financiamiento para restaurarlo. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir. No sé si nosotras no estamos oyendo o no han hablado. Ok. Oigan, ¿me escuchan? Desde hace rato estoy tratando. A ver. No, yo dije, ¿qué pasa aquí? Ay, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros su proyecto. Súper interesante, su experiencia súper enriquecedora, ¿no? Aún con las limitaciones que sabemos, digo, también nos ha sucedido por acá, ¿no? Esta capacidad de poder ajustar, adaptar, ¿no? Esta adaptación del proyecto de conservación con el arquitectónico, de verdad, mis respetos. Sé lo que es que todo el mundo esté decepcionado y casi casi que te digan que, ¿no? Que ya te robaste el documento, ¿verdad? Porque no coincide con sus tiempos, ¿no? Y lo que sí, bueno, lo que estoy viendo aquí en el chat, muchas felicitaciones y demás. Yo creo que ya no da mucho tiempo para más observaciones.
¿no? Ni preguntas, pero bueno, felicitaciones. Ya después nos vamos a tomar un café o algo para que nos sigan comentando sobre su proyecto, ¿no? Y si no, también se pueden acercar, las invito a acercarse a ellas, ¿no? Para que nos compartan estas experiencias, y sigan ahondando en todo esto, ¿no? Seguro en cada uno de los talleres tenemos experiencias similares, estoy absolutamente segura, ¿no? Pues gracias nuevamente. Ahora yo creo que damos paso a la siguiente ponencia porque ya no tenemos tiempo. Muchísimas gracias, chicas. Todos modos, aquí les siguen escribiendo, lo pueden leer en el chat, ¿no? Y ahora, ¿no? Armando, ¿no? Presentamos a los ponentes. Aquí tenemos a Armando Arciniega Corona, que es responsable del Laboratorio de Conservación, Diagnóstico y Caracterización Espectroscópica de Materiales, Códice de la Coordinación Nacional de Conservación también. Estudió química y la maestría en ciencias químicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2013 ha participado en proyectos de conservación de bienes arqueológicos, históricos y obra moderna bajo resguardo del INAH y se ha especializado en la caracterización de materiales culturales y de conservación mediante técnicas analíticas no invasivas y no destructivas, así como en el desarrollo de metodologías de aplicación, monitoreo y evaluación de tratamientos de conservación. Actualmente trabaja en equipos multidisciplinarios orientados a la investigación aplicada a la conservación. Enseguida presento a Daniel Meléndez García, ingeniero químico y maestro en ciencias e ingeniería de materiales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Desde 2016 se ha especializado en la síntesis de nuevos materiales para consolidación de roca. En este mismo año realizó una estancia de investigación en la Universidad de Cádiz, España, en el grupo de investigación de procesado de nuevos materiales vía Solgel. Más adelante, en 2019, se integra el equipo de trabajo del Laboratorio Códice de la Coordinación, en donde apoya a las líneas de investigación en caracterización de bienes patrimoniales mediante técnicas espectroscópicas, realiza síntesis, caracterización y evaluación de productos consolidantes para roca silicia, participa también en el estudio de envejecimiento de materiales y brinda asesoría técnico-científica en proyectos de conservación-restauración. Y finalmente, pero no menos importante, Perla Tellez Cruz, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Desde 2013 se incorpora al equipo de trabajo del laboratorio, también Códice, donde está especializado en análisis de materiales provenientes de obra de patrimonio cultural, mediante técnicas también analíticas, destructivas y no destructivas, desempeñándose en el área de investigación para la conservación, colaborando en diversos proyectos dentro y fuera de la coordinación. Cabe mencionar que Perla ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Y ahora sí cedo el micrófono. Muchas gracias. ¿No se escucha? Hola, hola. Ahora sí. Gracias. Muy buenos días a todos. El día de hoy les vamos a presentar los hallazgos de la pintura de San Francisco. Pues básicamente es un estudio de la técnica pictórica. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? San Fernando, perdón. El estudio de la técnica pictórica. Bueno, este, lo que estudiamos fueron 4 lienzos de óleo sobre lienzo, que son del siglo XVIII, de autor desconocido. En estas obras, bueno, es una obra dividida en varios lienzos que se encuentran en el coro de San Fernando. Lo que observamos son algunos pasajes de lo que sucede con la Orden de San Francisco. Lo que observamos aquí, pues, son algunos mártires que pueden ser por las épocas los de Marruecos y los de Japón.
Eh, y a su derecha está, por ejemplo, es uno de los eventos que se menciona que suceden con San Francisco, que había una imagen con estas heridas en sus manos y algún franciscano decidió quitarlas y volvían a aparecer. Eh, ah, entonces las volvía a borrar. Incluso mencionan que las borró hasta llegar a la pared desnuda, que era una pintura mural, y de ahí brotó sangre. Entonces, supongo que esta es una representación de ese evento. A la izquierda tenemos la otra visión, una visión de otro fraile franciscano, que son de las escalas o las escaleras, en el cual en la cima de las escaleras, en esta representación no se observa la cima, pero en la escalera roja se encuentra Jesús y en la escalera blanca se encuentra la Virgen María. Entonces, los franciscanos deciden subir a la escalera roja, pero para ellos es imposible y empiezan a caer. Entonces, San Francisco los invita a subir por la escalera blanca, le ruega a Jesús que los permita subir al cielo y entonces empiezan a subir ordenadamente por la escalera blanca, donde se encuentra pues hasta la cima se encuentra la Virgen María y entonces se hace una explicación, representación de que la vía hacia el cielo o que la Virgen María es la escalera hacia el cielo. Bueno, el objetivo de este trabajo es determinar los recursos pictóricos característicos de la pintura de San Fernando Rey a través de su estudio material. Empleamos este análisis in situ con fotografía de reflectografía infrarroja, microscopía óptica de superficie y fluorescencia de rayos X. Con esta información se colectaron unas muestras para hacer análisis en laboratorio de la sección transversal mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. En total se colectaron se colectaron 38 muestras, 37 muestras, 12 del perfil seráfico inferior extremo derecho, 7 de la visión de las escalas, 9 del pensil superior derecho y del pensil del tercio inferior se colectaron 9. Esta colecta de muestras está orientada básicamente a tener los colores, pensamos, más representativos o puros para identificar la técnica pictórica. Entonces colectamos rojos, verdes, negros, ocres, azules, rojos. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Bueno, con la reflectografía infrarroja, lo que no se observa es precisamente o no se ve el uso de un dibujo preparatorio. O sea, no se observa, al menos por carbón, no se observa que hubiera un dibujo previo. Lo que mostramos en esta elipse blanca, pues es que a simple vista el fondo se había perdido y ya con la reflectografía observamos que hay cierta arquitectura detrás de estos dos frailes. Lo que sí observamos son una serie de pentimentos o correcciones del autor, como por ejemplo esta mano que bueno, se observa que se rehizo o se corrigió esta mano, que aquí en la fotografía se observan como 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos, más el pulgar, que en esta mano tenía 7. Y básicamente lo que se hacía era correcciones del dibujo por los ropajes. ¿Perdón? ¿No me escucha? En este tercio superior, lo que sí se logró observar, pues es lo que puede ser un pentimento. Estaba dibujando un ángel de este lado y finalmente no se ejecutó por completo la obra. Entonces, esto también nos podría hacer creer que pues los dibujos preparatorios, que los dibujos estaban hechos por
pues con una especie de tinta y no no a carbón como normalmente esperaríamos encontrar. Y finalmente, pues en la cima de esta fuente, también observamos pues corrección en los volúmenes de los ropajes. Y, y básicamente es lo que se observa. Hola, buenos días a todos. Yo les voy a hablar un poco acerca de el estudio estratigráfico que nosotros hicimos. Eh, y bueno, digo estudio estratigráfico porque la idea de que comprende todos los análisis es justo involucrar los diferentes estratos que tienen las obras. Lo que se pudo identificar, o lo que vamos a estudiar, fue una parte el textil, la parte del sellado, la base de preparación, la imprimatura y las capas pictóricas. Como les voy a mostrar, vamos a ir como viendo qué resultados y qué técnicas se ocuparon para analizar cada uno de estos estratos. La siguiente, por favor. En el textil, con la microscopía óptica y la micrografía que ustedes pueden ver en pantalla, lo que podemos observar es un tipo de entramado que se le conoce como tapetán. Este entramado se puede ver que los hilos son más gruesos en la trama que en la urdimbre. Los lienzos prácticamente no se pudieron observar en todas las obras, pero sí lo que hemos estado lo que sí observamos es una imagen muy parecida a la que ustedes ven y sí diferencia un poco en la densidad de los hilos. Nada más. La siguiente, por favor. En el caso de la base de preparación, con las muestras tomadas y en el corte estratigráfico podemos observar su composición, en la cual, por ejemplo, los análisis de EDS y el mapeo químico elemental que ustedes tienen en la parte de abajo, vemos justo las señales de calcio y carbono para la base de preparación que se ve en color blanco. Estas corresponden pues, principalmente a un estrato de carbonato de calcio. También en esta base se lograron identificar partículas de silicio en la que probablemente tenga cola animal y cernado pues, tenga algunas partículas de ceniza también en ellas. La siguiente, por favor. En la imprimatura se puede ver un color rojo, en la cual tiene, como ustedes pueden ver en el mapeo químico elemental, contiene bueno, es una capa compuesta principalmente por hierro, elemento relacionado directamente al almagre. También podemos observar ciertas partículas de bario, es decir, tiene ciertas partículas o cargas de sulfato de bario para darle cuerpo a la capa. Tiene algunas partículas de silicio y aluminio, ¿no? Es decir, tiene algunas cargas de silicoaluminatos en ella. La siguiente, por favor. Aquí les pongo 4 micrografías que se pudieron observar por microscopía óptica, en la cual podemos ver esta imprimatura, justo cuando la obra se quema y las obras pierden parte de la capa pictórica, nos ayudó a observar parte tanto del lienzo como de la imprimatura, en el cual podemos ver que todas las obras tienen esta imprimatura característica, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, pasando al estudio de las capas pictóricas, los análisis de fluorescencia de rayos X nos permiten identificar primeramente los elementos químicos que componen cada uno de los pigmentos utilizados por el artista o los artistas que pintaron la obra. Como ustedes pueden ver justo en los espectros que tienen ahí en la gráfica, pues los espectros de las 4 obras son muy parecidos. Eh, Incluso se caracterizan por tener señales de hierro, los cuales podemos relacionarlo tanto a pigmentos de tierras o bien a la base, a esta imprimatura de almagre. Tenemos también señales de plomo que pueden estar relacionadas al uso de albayalde o bueno, principalmente de Arbayalde. Ahorita más adelante vamos a ver a qué se refieren también estas señales de plomo. Sí podemos ver mercurio en ellas, por ejemplo, en el espectro de la imagen de inferior derecho, vemos ahí ciertas señales de mercurio que nos hablan de un pigmento conocido como vermellón o cinabrio. También podemos ver algunas señales de arsénico, es decir, se ha identificado el uso de oro pimente.
Y en menor medida vemos las señales de calcio. En este caso las señales de calcio son muy bajas, justo porque vienen de la base de preparación y son atenuadas por las señales de plomo, que el plomo al estar en las capas pictóricas más superiores, pues atenúa o tapa las señales de calcio, ¿no? La siguiente, por favor. Haciendo un análisis puntual en cada una de los colores o de los colores que se observan, podemos ver, por ejemplo, en el pensil seráfico, en la imagen que tienen del lado izquierdo, algunas capas en blanco. Esta imagen al ser, o este lienzo al tener ciertos deterioros más pronunciados que otros, ¿no? Podemos ver cómo la capa pictórica se rompe y deja ciertos huecos, ¿no? Estos huecos pueden ser principalmente por alguna expulsión de gases, incluso de la misma, ya sea de la misma base de preparación o CO2 que venga alguna parte de los pigmentos, por ejemplo, la oxidación del propio albayalde, ¿no? Pero también pueden ser gases provenientes de alguna materia orgánica, ¿no? Vemos también el pensil seráfico tercio superior, vemos esta capa blanca justo en algunas letras, y el análisis de fluorescencia pues, nos indica señales de plomo en el cual pues, se usó principalmente albayalde para estos colores o este tono. La siguiente, por favor. Aquí en la microscopía óptica vemos justo en la estratigrafía, vemos justo cómo el artista pone estas capas de albayalde. En esta microscopía vemos una capa gruesa con determinadas cargas y vemos algo muy interesante que son cargas de calcio. Las cargas de calcio, el artista probablemente no solamente quería utilizar el blanco brillante del albayalde, sino también darle un poco de transparencia o incluso darle cuerpo o un poco hacer rendir el propio albayalde, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso de los negros, pues bien, en el caso de los negros no hay una señal de un pigmento específico de negro, por lo que nosotros inferimos que se trata de negro de carbono, y lo que sí se ha encontrado es algunas señales de fósforo en determinados puntos. Al no estar o al no tener estas señales en todas las obras, no podemos decir que la obra se pintó con un pigmento conocido con negro de hueso, por lo que probablemente puede ser o se puede tratar un posible punto de intervención. La siguiente, por favor. En el caso de los rojos, vemos cómo en las micrografías que les muestro del pensil seráfico inferior extremo derecho o el tercio superior, justo en las flores o en la sangre, vemos una capa pues realmente muy cubriente, vemos que la capa no tiene muchas alteraciones como el caso de los blancos, y esto visto un poco en la estratigrafía y también con los análisis de fluorescencia de rayos X, el análisis químico elemental pues nos detecta principalmente dos elementos característicos, ¿no? Azufre y mercurio, relacionados al pigmento bermellón, los cuales se ponen pues principalmente también con una mezcla de algunas cargas de albayalde. La siguiente, por favor. Eh, para el caso de los pardos o cafés, analizamos en el pensil seráfico tercio superior lo que nos ha dado los análisis de fluorescencia a rayos X. En este caso no tenemos una muestra de estas capas pictóricas, pero sí podemos decir que en todas las señales hay una fuerte relación con señales de hierro, por lo cual se relaciona con un pigmento conocido a base de tierras o ciana tostada. La siguiente, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues continuando con el análisis de las capas pictóricas, bueno, pues para los tonos amarillos dorados, como se observa aquí con la microscopía de superficie, pues distinguimos craqueladuras, así como pérdida en la capa pictórica, además de que también observamos las distintas tonalidades de la capa amarilla dorada, por ejemplo, del lado de la derecha, pues podemos observar que las micrografías se ven un poquito más opacas, a diferencia de las que están del lado izquierdo, que se ven más brillantes. Y bueno, este puede deberse principalmente a la suciedad que presentan ellas, que se deposita sobre todo en la superficie.
Con el estudio de fluorescencia, bueno, pues las señales que se obtuvieron principalmente son de arsénico, bueno, lo cual se relaciona con el oropigmento. La siguiente, por favor. Y ahora bien, con los estudios de la microscopía óptica, viendo la estratigrafía y haciendo una relación químico-elemental con la microscopía electrónica de barrido, bueno, pues podemos observar que sin duda confirmamos que pues hay la presencia de azufre y arsénico, que bueno, estos elementos son asociados, como bien dijimos, al oropigmente, y el cual, bueno, pues otorga este color amarillo dorado que se observan en la microscopía de superficie. Y lo observamos principalmente en el uso de ropajes, así como en el uso de las macetas en las obras. En la siguiente, por favor. Y bueno, el análisis de las capas pictóricas de color azul, bueno, pues sí, igual con microscopía óptica de superficie, pues realmente no observamos como cargas de un pigmento, por lo cual, bueno, pues podemos inferir que se trata pues de algún material como algún colorante. Lo que sí podemos destacar aquí, se pudo distinguir, es pues, la diferente mezcla para dar estas tonalidades en los azules, ya sea que se ocupen como de fondo, por ejemplo en el cielo, que son azules como más claros, o en el ropaje o en la capa de la Virgen, por ejemplo, que es un azul como más oscuro y en distintas tonalidades. En algunos ocupa luces para dar como una tonalidad más clara y en algunos se ve más brillo, más saturación y pueda deberse a la concentración de este colorante. La siguiente, por favor. Y bueno, pues haciendo el análisis con microscopía electrónica de barrido en la estratigrafía de este color azul, pues lo que observamos es que pues presenta una construcción a base de una matriz blanca de Albayalde, la cual se mezcla con partículas de posiblemente índigo, que es un colorante. Y pues bueno, con los análisis de fluorescencia, lo único que se encontró es que pues altas señales de lo que viene siendo solo el plomo, sin encontrar ningún elemento característico de pigmento azul. La siguiente, por favor. Ahora para los verdes, bueno, pues las micrografías que se observan aquí, pues de manera general, se observan dos tipos, en el cual se ve un verde más saturado y brillante y un segundo más oscuro, que es el de la izquierda más oscuro y el de la derecha más brillante. Asimismo, bueno, pues se aprecia la capa de pintura que puede estar compuesta por una mezcla de pigmentos, que puede ser un verde y un amarillo. Esto más adelante lo vamos a corroborar, ¿no? Y bueno, pues debido a la superficie, ¿te puedes regresar, por favor? Gracias. Debido a la superficie un poquito sucia, pues se distingue que puede ser a lo mejor una mezcla, esto no sabemos, y bueno, mediante fluorescencia de rayos X, pues se detectó arsénico como principal elemento constitutivo. La siguiente, por favor, ahora sí. Y bueno, con los estudios de la estratigrafía, pues podemos observar que hay una construcción para el color verde, que principalmente está en mayor proporción un color amarillo, que es color opimente, como se observa aquí con la microscopía electrónica de barrido. Y bueno, el cual pues se mezcla con un colorante que posiblemente, como bien dijimos, es índigo. Y ambos materiales soportados sobre un sustrato de albayalde. Y bueno, las distintas tonalidades del color verde que localizamos, pues principalmente son a la cantidad de cómo se mezcla un material con el otro, es decir, en algunos casos encontramos mayor proporción de oro pigmente que de índigo y en otras al revés. La siguiente, por favor. Para las encarnaciones, bueno, pues se construyeron de dos maneras distintas. La primera, como se observa aquí en la diapositiva, pues es la encarnación que vemos aquí señalada en la imagen de la izquierda en el círculo de color blanco, pues tenemos que es una encarnación del cachete del arcángel. Esta es de la obra del pensil del tercio superior y bueno, pues lo que observamos es una sobreposición de capas. Esto se observa en la estratigrafía, que es del lado derecho.
Y son 3 capas, 3 estratos más bien. 2 de ellos, bueno, son delgados y son de oro pigmente. Y entre estos 2 estratos hay uno de albayalde con algunas cargas de bermellón y minio. La siguiente, por favor. Y bueno, la segunda construcción de la encarnación, esta la observamos en la obra del inferior extremo derecho, que se puede observar en la estratigrafía. Bueno, pues son 2 estratos muy delgados de albayalde, los cuales pues se mezclaron con minio y con bermellón. Y la siguiente, por favor. Y bueno, ya cerrando, bueno, las conclusiones, de acuerdo a este estudio, en los 4 lienzos, pues se reveló el uso de los mismos materiales pictóricos. El color rojo es a base de bermellón, el color negro es carbón, el color blanco es albayalde con carbonato de calcio. Para los tonos pardos, pues son tierras tostadas. Y lo que sí notamos que hay un uso excesivo del oro pimente en los dorados y en los ocres, sobre todo. El color azul, bueno, pues está dado por un colorante que posiblemente sea índigo. Ahí más adelante vamos a continuar haciendo ramas para tenerlo claro. Y bueno, en los verdes pues vimos que no hay como un pigmento puro, sino es una construcción, como bien ya expliqué, de 2 usos de 2 materiales, que es el oro pigmente con índigo. En cuanto a las encarnaciones, pues es claro que hay una sobreposición de capas, el uso del oro pigmente, el albayalde, mezclados con minio y bermellón, dependiendo del caso, y una capa fina también de oro pigmente. Lo siguiente, por favor. Y pues nada, agradecer a ustedes por su presencia y principalmente al Laboratorio Códice, bueno, pues agradecer a la Subdirección de Laboratorios de Apoyo Académico del INE, en especial al ingeniero químico Mario Monroy, pues por la ayuda para obtener los resultados de microscopía electrónica de barrido. Siguiente, por favor. Gracias por su atención. Muchas gracias, ¿no? Gracias también por compartir su estudio, ¿no? Sobre la técnica pictórica de estas pinturas de San Fernando, que, a ver, díganme si no, tengo entendido, se encuentran en la colonia Guerrero, ¿cierto? Sí, ok, en la Ciudad de México. ¿No? Pues bueno, aquí podemos ver que tenemos personal especializado, ¿no? Para apoyarnos en todos los proyectos de conservación, ¿no? Y con el nivel al que llegan, y bueno, y el nivel de acercamiento, ¿no? Al que podemos llegar en todos los materiales, ¿no? Saber que en cualquier momento pues, nos podemos acercar al laboratorio Códice, ¿no? En busca de apoyo para el estudio de las obras en las que nos acercamos diariamente, ¿no? Eso es muy importante mencionar. Pues los tenemos aquí a tiro de piedra, por supuesto. ¿No? Y bueno, veo por acá que los felicitan, ¿no? Pone, por ejemplo, Flor, a ver, espérame tantito que no alcanzo a ver, ¿no? ¿No? Qué interesante que pudieran ver el uso de una posible tinta, Palomino en su tratado, el Museo Pictórico y la escala óptica apunta el uso de 3 tintas de distintas tonalidades, pero de color rojizo, y los felicitan mucho, también Dali, ¿no? Claudia Salgado también, un gran proyecto que apoya a los restauradores, ¿no? Qué privilegio tenerlos con nosotros, ¿no? Lo reiteramos. Muchas gracias, chicos. Y yo creo que ya no tenemos tiempo para preguntas y demás, pero sabemos que nos podemos acercar en cualquier momento a ustedes. No, y bueno, y yo creo que vamos cerrando. Agradecemos mucho a Claudia, Marta, Armando, Perli y Daniel su esfuerzo y dedicación por preparar estas ponencias y compartirla con todas y todos nosotros. Muchísimas gracias. Y a los que nos escuchan también, gracias por asistir hoy aquí. ¿No? Y ya para finalizar, bueno, los invitamos a que visiten nuestra página web, ¿no? Es conservación.ina.gov.mx, y nos sigan también en las redes sociales de la coordinación, ya saben, Facebook, Instagram y TikTok, ¿no? Muchísimas gracias a todos, pues bonito fin de semana.
Digo, al ratito que se termine la jornada, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.